que el espíritu es una energía que produce vida, que tiene solamente comunicación con Dios y percepción o intuición, no tiene conciencia, su conciencia ni inconsciencia, sino que necesita fundirse con el alma para poder memorizar, entender y concientizarse y tomar una forma congruente de acuerdo a la necesidad del ser humano. Que espíritu es una energía incorpórea, no posee principio, no posee fin. Es una emanación que se desprendió de la esencia divina. El espíritu es una energía que no tiene forma. La energía, como dicen los científicos, no se hace ni se deshace, sino que se transforma. Entonces, por eso estoy hablando de este caso, porque dice creando mi espíritu. Padre Cristo, en esta tarde, este es su programa, El Despertar de tu Conciencia, dándole gracias a Dios por este nuevo año, aunque hay muchas vicisitudes, han venido con muchos problemas, no así para nosotros, ya que estamos conectados con nuestro Dios, con la infinitud de nuestro Dios y estamos entendiendo el orden de los tiempos. En el nombre de Jesucristo tenemos un nuevo tema en el día de hoy, creando mi espíritu. ¿Cómo así dirá usted? Creando mi espíritu, sí. Porque Dios en esencia es espíritu y Él es el Padre de los espíritus. Voy a decretar una palabra antes de comenzar. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú permites que una vez más expresemos y expandamos tu reino a través de la comunicación, a través de este su programa, El Despertar de su Conciencia, y de esta plataforma Revelación y Poder. Tenemos un público que nos ve ahí y todos los suscriptores que nos siguen, y todo lo hacemos por amor para ellos, para que el entendimiento pueda llegar plenamente. El tema de hoy, creando mi espíritu, es un tema complejo y muy interesante. Acuérdese que cuando yo doy un tema por esta plataforma, no puedo profundizar tan profundamente en un programa, no porque no puedo ni debo, sino porque el tiempo no alcanza, no podemos hacer los videos tan prolongados, pero sí cada tema es profundo y tiene una profundidad muy extensa. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es que como que minimizamos y sacamos conclusiones concretas para que usted pueda tener un entendimiento. Y así usted pueda acercarse a nosotros y le seguimos dando el conocimiento pleno que se requiere y que usted necesita. Oiga qué tema más interesante, creando mi espíritu. Hay una conversación que está en la Escritura, en Juan 4, cuando nuestro Señor Jesús se acerca a la mujer samaritana. Acuérdese que dentro de tanto que ellos hablaron, hay un verso que no es la base del tema de hoy, pero sí, a modo de introducción, voy a utilizar. En Juan 4, no me acuerdo el verso, pero el verso yo lo voy a pronunciar. Dice, cuando él le dice, Dios es espíritu. Y Dios necesita que lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Esa palabra impactó mi vida porque Dios, que lo tiene todo, tiene vida en sí mismo, se produjo Él a sí mismo. Él no necesita que nada haga nada por Él, porque Él le queda vida y aliento a todas las cosas. Dice que es necesario que tales adoradores adoren. Entonces, mi implicación en este texto es que esos tales adoradores es que Él necesita que lo adoren. Pablo dice, vamos a orar, oraré yo con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. Prefiero decir una palabra con entendimiento que 1000 palabras en lenguas. No diciendo que las lenguas no son de Dios, no es eso. Sino, congruentemente se está refiriendo que en el texto de Hebreo dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y yo entiendo en mi conciencia que Dios está diciendo, yo necesito personas
que se acerquen a mí conscientemente, procediendo entonces a entender que espíritu es una energía incorpórea, no posee principio, no posee fin. Es una emanación que se desprendió de la esencia divina, llamada, o a lo que nosotros le llamamos Dios, porque en realidad Dios no tiene nombre, sino que Dios ha adquirido un sinnúmero de nombres, por decirlo así, y Él le coloca cada nombre a cada desprendimiento de Él, o a cada emanación que se desprende de Él, de acuerdo a la necesidad de cada persona o de cada situación. Pero el espíritu es una energía que no tiene forma. La energía, como dicen los científicos, no se hace ni se deshace, sino que se transforma. Entonces, por eso estoy hablando de este caso, porque dice creando mi espíritu. Por ejemplo, yo siempre acostumbro, antes de yo meterme profundo en lo que voy a hablar, cuando usted tiene una situación, cada situación que a usted le pasa, que a mí me pasa, que le pasan a todos los demás, son situaciones creadas por nosotros mismos. Siempre nosotros le echamos la culpa al diablo, claro que sí, él siempre está en todas. Pero él no puede crear una situación. Él lo que hace es que me incita, porque él necesita crear ese tipo de situación que él quiere en mi vida, pero a través de mí mismo. Por eso se llama creando mi espíritu. ¿Por qué? Porque la sustancia divina, espiritual que hay en nuestro ser, le llamamos entonces espíritu humano. No es que esa esencia es humana. Total, Jesús mismo se autonombró el Hijo del Hombre, no porque fue engendrado por un hombre, sino porque él vino aquí a esta dimensión y adquirió un conocimiento humano. Eso dice en Hebreos 5. Cristo en los días de su carne, la conciencia divina en los días de su carne, cuando se encarnó, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, él era hijo del hombre porque el conocimiento humano lo engendró mientras estuvo en esta dimensión, para él poder comportarse como tú y como yo. Pero ahora vamos a hablar del tema creando mi espíritu. Entonces procederé yo a leer un texto muy conocido. Ese texto se encuentra en Génesis 2:7. Dice así: entonces Jehová Dios, o sea, hay un nombre antes de tomar el título de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bien. Hay muchas cosas que el hombre dice y se predican muchas cosas. Yo, en el entendimiento que Dios me ha dado, entiendo que Él no es formador, sino creador. Entiendo por sentido común que alguien que está en nivel de autoridad no puede obrar. O sea, quien está en nivel de autoridad no obra, sino que emite. Este Dios es un Dios formador. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra formar significa crear a partir de lo creado, o darle forma a algo, pero a partir de lo creado. O sea que este Dios no crea, sino que forma. Pero la palabra que voy a tomar para hablar del espíritu es: y sopló en su nariz aliento de vida. De hecho, la palabra nariz, cuando usted la escucha, se va a imaginar que esto que yo tengo aquí con los dos orificios, y eso no es nariz. Nariz significa soplo. Alaba lo que él está vivo. Entonces ustedes saben que esto es la nariz porque tiene dos orificios que ala e inhala. Entonces, sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre entonces un ser viviente. Me detengo aquí. Nótese que este ser que sopla sobre el polvo, yo sé que usted en su humanidad se está imaginando
como muchos predican por ahí, que este Dios, que hizo un muñeco de barro, no lo dice la Biblia, pero la imaginación tuya es muy hábil. Dios manda que no te haga imagen ni semejanza de lo que está arriba ni abajo, hasta que Cristo no viniera a la tierra. Ya Cristo vino, usted puede imaginarse y puede llegar a la imaginación, porque la imaginación es la creatividad, pero tiene que hacerlo dirigida por la esencia divina. Entonces aquí se sopla en su nariz, imagínense que es la nariz suya, aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Lo que no me cuadra a mí, que este tipo de soplo que utilizaron en este ser Adán que está aquí, como que trajo el mal a la tierra. Porque dice, por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la vida. Entiéndase usted que el hombre en realidad no es el cuerpo. El hombre en realidad no es el alma. El hombre en realidad es el espíritu. Porque el alma o el verbo o la genética es el complemento del hombre. Porque cuando en Génesis 1:27 usted le dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender entonces? Que aquí, este hombre que formaron y soplaron un espíritu dentro de este hombre. Lo que a mí no me cuadra es que el soplo que se implementó sobre este hombre formado del polvo cósmico trajo el pecado a la tierra. Entonces lo que me da a entender a mí que el soplo que hubo ahí fue oscuro. Fue un soplo de tiniebla. Fue un soplo que creó un ser viviente con una malignidad, con un mal dentro de sí mismo. Entonces, por ejemplo, hay un texto en Job. Oiga cómo dice, oiga cómo dice. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Job está afirmando, o el que le está hablando a Job, que es Eliú, creo yo, le está diciendo a Job, Job, mira, tú tienes un problema y tú estás culpando a Dios. Dios no pervierte su justicia. Tú estás enceguecido y tú no puedes hablar de esa manera. Pues bien, Job, mira, tú estás enceguecido. Tú estás culpando a Dios. Y Eliú, entendiendo que hay un bloqueo en la mente de Job, porque en el capítulo 38, en un torbellino, una aparición divina, se abre un vórtice, un portal, y Dios le dice, vamos a hablar, ven, vamos a hablar. Y ahí, cuando viene Dios y se le aparece en ese torbellino, cuando se abre ese vórtice, hay una emanación divina que se le revela, y le dice, pero Job, ¿quién fue que oscureció tu entendimiento con palabras sin sabiduría? Y Dios le comienza a recordar a Job todo lo que él hizo junto con él. Luego en el capítulo 42 que se le despierta la memoria a Job. Y Eliú, siendo su amigo y habiendo sido aconsejado muchas veces por Job, dice, ciertamente Job hay espíritu en el hombre. Ciertamente Job hay espíritu en el hombre. Job, ciertamente Job hay espíritu en el hombre. Pero Job y el soplo del omnipotente hace que entienda. Lo que yo no entiendo, mi productor, tendría usted que explicarme. El que sopló en Génesis 2:7 trajo un modelo maligno a la tierra. Porque aquí le está reclamando el amigo a Job. Job, yo sé que tenemos todos un espíritu. Tenemos un pedazo divino dentro. Pero es que el soplo de la divinidad es el alma de Dios que hace que nosotros entendamos. Eliú está diciendo, hay un espíritu en el hombre, pero está increado. Tiene una información humana caída. Hay una genética mezclada. Alguien intervino y de la XY sacó la X.
Hay alguien que es una mezcla. El soplo del Omnipotente hace que entienda. Cuando se refiere a soplo, significa que Dios sopla todo el conocimiento divino que tú necesitas para crear tu espíritu y darle forma. Ya que el espíritu es una energía que produce vida, que tiene solamente comunicación con Dios y percepción o intuición, no tiene conciencia, subconsciencia ni inconsciencia, sino que necesita fundirse con el alma para poder memorizar, entender y concientizarse y tomar una forma congruente de acuerdo a la necesidad del ser humano. A Job le borran la memoria. Y su amigo le dice, mira, Job, ciertamente tú tienes espíritu, yo tengo un espíritu, pero tu información divina fue borrada. Hubo una intervención, alguien intervino, te sopló. Ese soplo te metió en un estado de somnolencia. Ese soplo te metió en un estado de olvido. Como dice el Salmo 63, te dieron un vino de aturdimiento. El vino se refiere al espíritu. Nótese que cuando Jesús resucita, en Juan 20:23 le sopla el Espíritu Santo, le da el poder de retener y de remitir el pecado, dando a entender que el que tiene el soplo del Omnipotente, el soplo divino, lo que hace es que desplaza al enemigo, lo que hace es que le despierta la conciencia, como se llama este programa, no oscurece su entendimiento, como Dios le está reclamando a Job en el capítulo 38. Tremendo, Dios mío. Oiga, debe beber un poquito de agua. Cuando Cornelio está orando, dice que él daba limosna. Usted lo puede leer. Dice también muchas cualidades. Pero la que más me gusta de todas es, y oraba a Dios siempre. Esa palabra me gusta. Cuando las oraciones fueron llevadas por el arcángel Gabriel hacia Dios, dice, Cornelio, tus oraciones fueron oídas, pero para memoria. Dios le dice a Gabriel, anda a ver, dile a Cornelio que mande a buscar a Pedro. El objetivo de ese mandamiento que Dios le da, o de esa orden, es que el espíritu de Cornelio está irradiando luz. Pero como el espíritu de Cornelio está en una condición humana, ya que el espíritu no tiene principio, ni fin, ni forma, sino que el alma es que le da la forma a todo, porque dice que todo fue creado por él, por el verbo, por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Está dando a entender que cuando Cornelio oraba, él lo estaba haciendo en espíritu, pero no en verdad. Porque Dios sabía que se estaba moviendo una fuerza que se desprendió de él, pero inconscientemente. Por tanto, Cornelio debía de crear su espíritu. Alaba lo que le está vivo. Ministro, ¿qué es crear su espíritu? Bien, es la fusión del alma con el espíritu, cuando el espíritu de Dios a través de nuestro espíritu humano comienza a tener una conversación indirecta con el alma y le manda un sinnúmero de mensajes. Si el alma entonces le hace caso, por decirlo así, o obedece, va siendo atraída a tener un matrimonio espiritual porque se van a volver uno como en el principio. ¿Por qué yo lo sé? Porque él anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Pedro se une a Cornelio y él expone la palabra, lo que hace es que cambia la información humana y la sepulta y le da un entendimiento
divino, y ese entendimiento entonces abre el subconsciente del alma y comienza a guardar información divina a través de su espíritu humano, y el espíritu humano entonces cobra forma, se convierte en divino. Por eso es que dice que guarda mi palabra, vendremos mi Padre y yo y haremos morada con él. Porque yo entiendo esto, porque inmediatamente Cornelio recibe la palabra de parte de Pedro, porque él le dice, se le hinca de rodillas. Pedro le dice, no lo haga, y me dice, no, tú tienes palabras que decirme, dímela. Entonces dice que cayó, el Espíritu Santo no cayó. Eso es un decir para que usted entienda. El Espíritu Santo lo que hizo fue que hizo una fusión del alma de Cornelio con el Espíritu, y él pudo entender, hacerse consciente de quién es Dios, y ahí se derramó el poder sobre él. Entonces, ¿por qué somos insuficientes, ineficientes en la predicación de la palabra? Porque la palabra de Dios no es la Biblia, sino que la Biblia tiene la palabra de Dios codificada detrás de cada palabra, porque la palabra de Dios es la intención de Dios en nuestro corazón. Dice en Zacarías, oiga lo que dice Zacarías, profecía, Zacarías 12:1, de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Si usted es una persona que lee, y no lee por leer, sino por escudriñar, investigar los asuntos que están escritos ahí, cuál es la intención de cada cosa, usted se va a dar cuenta que cuando yo leo este texto, dice que forma el espíritu dentro de él. Él está diciendo, como dice Jesús, es aquí que vengo como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, la Biblia dice en Eclesiastés 11:5 que como tú no sabes cómo se forman los huesos del niño en el vientre de la madre, así es la obra de Dios oculta. Aquí está diciendo entonces que como el espíritu del hombre se forma dentro de él, está diciendo que el espíritu que nosotros tenemos, porque el espíritu es el hombre, viene codificado con una información, pero necesita una alma que lo haga consciente. Cuando el espíritu se desprendió del interior del Padre, vino completo con su cualidad de varón y hembra, solo que hubo una separación cuando ya va a entrar a este plano material caído y bajo. Hay una separación del espíritu y del alma. Luego aquí hay un matrimonio nuevamente, de acuerdo al conocimiento. Por eso dice que los hijos de Dios no se engendran por voluntad de varón, voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Son engendrados por la revelación. De ahí es que sale, ¿qué le dice a Jeremías? Antes que te formara en el vientre de tu madre, te di por profeta. Y antes de que tú nacieras, te conocí. Eso tiene una concordancia, porque antes de él tomar forma en el vientre de su madre, dice que lo conoció, dando a entender que él formó el espíritu de Jeremías dentro de él. El espíritu en realidad no tiene forma, sino que lo que le da forma es de acuerdo a la expansión del conocimiento de tu alma. Porque el espíritu en realidad no tiene forma, sino que tú, de acuerdo a tu necesidad, le das forma al asunto. Entonces, para que usted entienda por qué a veces usted ora, desea cosas y no le llegan. Usted está pidiendo desde su carencia, ese es otro tema. No se puede pedir desde mi carencia. ¿Qué es pedir desde mi carencia? Bueno, yo necesito algo que yo creo que lo necesito y yo voy a pedir desde mi necesidad. No pedir desde mi carencia sería entonces pedir lo que Dios me revela que yo necesito, y eso va a ocurrir cuando mi alma esté en un proceso de limpieza, porque cada vez que mi alma se limpia en algunas áreas, Dios va a poder ver claro mi necesidad a través de mí mismo, porque yo soy la niña de sus ojos. Entonces, al no haber enseñado estos asuntos, la persona
están totalmente dependientes de Dios sin entender que ya Dios lo hizo todo y que sí tenemos que depender de Dios. Solamente, como dice Jesús, yo soy la vid, la semilla, pero mi padre es el labrador, el preparador. Yo tengo que esperar que el preparador me diga, preparé tal vasija o tal cosa para que tú vayas y la busques. No hacer las cosas sin haber una preparación. Entonces, ¿qué les digo con esto? Usted no ha entendido que su espíritu es increado. Por eso Dios es Dios, porque era un ser increado. Y Él nos expulsó desde su interior profundo hacia esta dimensión, bajando planos, muchos planos superiores a estos planos inferiores, para Él experimentar a través de cada uno de nosotros, porque nosotros somos las almas que Él necesita para Él hacerse consciente de cada situación, de cada momento y de cada cosa creada aquí en el universo. Las plantas, los animales, todo lo que existe, Dios quiere disfrutar a través de nosotros. Por eso cuando estamos tristes es como si estuviera triste, aunque Él no sabe lo que es la tristeza. Y así sucesivamente. Vamos a leer otro texto, porque ya estamos para terminar. Miren lo que dice aquí. Job 33, 3, 4. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios los hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo. La palabra hacer no es formar. La palabra hacer es el complemento de crear. Por ejemplo, yo creo algo en mi interior, hay un impulso. Ese impulso hace que yo cree algo, ideas. Esa idea, cuando ya yo la tengo elaborada y terminada, se convierte en el otro paso, pensamiento. El pensamiento se hace y se termina en el alma, porque ya va a haber una manifestación. Entonces, el Espíritu de Dios me hizo, pero es el soplo del Omnipotente que me da vida. ¿Por qué? Porque un espíritu que tiene vida, tiene vida. El problema es que no tiene una vida definida, porque lo que le da forma a tu espíritu es el conocimiento adquirido. Por eso nuestra espiritualidad no es tan poderosa ni expansiva, porque tú no puedes expandir tal esencia tan poderosa, infinita, con un conocimiento finito. Tú necesitas llenar tu subconsciente de un poder ilimitado. O sea, tú tienes que conectar tu subconsciente con el inconsciente, el cual representa el infinito, para tu poder expandir el poder infinito de Dios con un conocimiento infinito. Porque Dios es infinito. Por más que nosotros sepamos y aprendamos, nunca vamos a dejar de aprender, porque Dios es infinito. Inmediatamente tú limitas a Dios, te convierte esa parte de Dios en una religión o en un dogma. Entonces hay 3 soplos. Un soplo en Génesis 2:7. Una formación dentro del vientre de Dios en Zacarías. Pero es el soplo del Omnipotente que hace que entienda, dándome a entender entonces que el soplo sería el aliento divino que entre a mi alma para hacer una transición. Aquí dice: el Espíritu de Dios me hizo, pero es que el soplo del Omnipotente que me da vida. Entonces dice que el justo por su fe vivirá, dándome a entender entonces que la práctica de la justicia en esta dimensión, primeramente el reino, que son las leyes divinas, son las que me conducen a ser un hombre justo, balanceado. Y eso representa, aunque es una dualidad, delante de Dios, una unidad. Y dicho esto, entonces, para terminar, concluimos con el último soplo, que es el que hace la diferencia en cada texto que hemos leído. Dice aquí Juan 20, 22, 23. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibir el Espíritu Santo a quien, punto. Dice: a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. A quienes se los retuvieran, les serán retenidos. Haga una comparación con el primer soplo. Hay un soplo en la nariz de aliento de vida, y el hombre es un ser viviente. Más nada. Hay otro soplo
en Juan, cuando se termina ahí en Juan 20, 22, 23, que es para remitir pecado y para retener. Entonces, un soplo en Juan 2.7 trae el pecado y un soplo en Juan 20, 22, 23 redime. Entonces, haga usted mismo la conclusión, las comparaciones y deduzca usted mismo qué tipo de ser fue que sopló en Génesis 2.7, ya que el pecado entró por un hombre, pero por otro hombre la vida. En Adán todo muere, pero en Cristo son todos vivificados. Padre Cristo y hasta el próximo video.